Now, the reason for the death of the football hooligan, some people say, was either the rise of the ecstasy tablet and of rave culture, or perhaps that they, the thugs, simply got bored. You're wrong there, mate. We're not dead, we were just resting. I mean, what did you think? We'd be peeled up and dancing like cunts in muddy fields for the rest of our lives. It's in man's nature to fight, and when the drugs stopped working, we came back to football. Hola, ¿qué tal, queridos podcastcuchas? Mi nombre es Adrián Ortega, soy el director general de Operación Marte y se encuentra conmigo en la alineación para este podcast parte del crew de OM. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Espinosa. Y hola, buenas, yo soy Ricardo Lobo. Y nos encontramos en lo que es, queridos muchachos, el estreno mundial. Ajá, el estreno internacional. Todo el mundo estaba esperando. Ajá, exacto. Estamos haciendo historia porque es el tercer podcast que sale de Operación Marte y que de alguna manera tiene una tónica diferente en el sentido de lo que queremos conseguir, claro. ¿no? Surge nada más y nada menos que el aguante, muchachos. Sí, tal Así como es. lo Y para poner de alguna manera a todos en contexto, ¿qué es el aguante, no? ¿De qué vamos a hablar, pues? bueno. Básicamente vamos a hablar de fútbol. Sí, claro, escucharon bien, ¿eh? Por si Fútbol. hacía falta otro programa más Sí, de no, fútbol. casi en este país no se consume fútbol, no se Exactamente. escucha, no se lee fútbol. Pero Exactamente. Es una tónica diferente. ¿Por qué? Tenemos, para quienes no lo sepan, otros dos podcasts en Operación Marte que se llaman Mech City Punk y Lo-Fi Bajo el Radar. Pero este busca plantear una perspectiva diferente de lo que, digamos, se entiende el fútbol en el entorno social. Claro. Principalmente aquí en México, ¿no? Porque tenemos una idea muy errónea de lo que es el fútbol, ¿no? claro, social y O cultural. sea, es el frijolito negro del arroz, Sí. ¿no? O sea, nos hablan de que... Tan estigmatizado. Ajá, yo exacto. diría más que buscar, no es tanto buscar. Yo digo que esa esencia del fútbol está ahí, pero está enterrada Exacto. bajo Sí, sí, sí. un cúmulo de publicidad, un cúmulo de enajenación, si no, no Exacto. vamos a... Pero es lo que vamos a discutir más adelante, que el fútbol no es enajenación en sí. De hecho, tenemos mucha tela de dónde cortar para... Claro, sí, Y sí, vamos sí. a desmenuzar el fútbol porque mucha gente lo ha satanizado diciendo que es el opio del pueblo. Finalmente el fútbol es un deporte, finalmente el fútbol es una industria, finalmente el fútbol es economía. Es Y un finalmente, espectáculo. de alguna manera, también románticamente, si me permiten, en ese aspecto de cómo surge ideológicamente también lo que es el podcast, Ah, sí. basándonos en la palabra del maestro Menotti, wow. ¿no? El fútbol es un hecho social y cultural, Claro. ¿no? Y poniéndolo en las palabras del señor Valdano, Otro maestro. Ajá. Maestro de maestros. el fútbol es una metáfora El de la filósofo del vida, fútbol. ¿no? El fútbol Son es lo- una metáfora de la vida. Son los ¿no? ifús del fútbol. Ajá, exacto, Y ¿no? lo peor es que la gente ni siquiera tiene presente esos referentes. O sea, tú hablas de fútbol y te pueden decir Chicharito, Messi, Neymar, Claro, ¿no? o sea, generaciones actuales que de Ah, alguna no, manera no. no tienen nada que ver con esa Claro, esencia que estás cuando hay mencionando unos tú. titanes, unos personajes que son dignos de cualquier obra literaria por su capacidad estoica, por su vida autodestructiva, que bueno, ya los... Y además alrededor del fútbol se han escrito tantas cosas de literatura, ¿no? Claro, Que sí, Eduardo sí, sí. Galeano, Eduardo Galeano, por ejemplo, claro, tan sí, solo, sí, ¿no? Juan Villoro, Juan ¿no? Villoro, Por ejemplo, sí, sí, maestro, ¿no? Que es un igual. cronista maravilloso al respecto, Sí. ¿no? Y entonces, de alguna manera, como también los tres, Pedrito, Ricardo, un servidor, somos unos freaks, ¿no? Del fútbol como tal, como que quedó de alguna manera el pretexto perfecto para hablar de eso, del fútbol desde una mirada crítica, contemporánea, Sí. actual, moderna y buscando plantear esas esencias que están como que enterradas, olvidadas y pasarlo al entorno social, cultural, ¿no? Y artístico que hay, que Claro. se desarrolla en torno, ¿no? Sí, Así porque es. no vamos a hacerlo evidente que el fútbol tiene una vinculación cultural. Hay movimientos, Claro. por ejemplo, musicales Exacto. En Inglaterra que, En Inglaterra, que van vinculados Londres, al movimiento claro. hooligan. Sí, En claro. Argentina, por ejemplo, el movimiento Barra Brava también se asoció mucho con, Ese es un tema con que vamos la a cumbia tratar, villera, por por ejemplo. ejemplo. Sí, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a empezar ahora sí que a soltar el balón, a empezar a tocar aquí en esta Exacto, cancha. pero antes, Padre Ajá, Santísimo, sí, de que adelante. ya brinquemos Yo a la... Tú hago empieces caso al con la mister. lateral a meter No, servicios, yo hago y el caso a lo Padre que diga Santo el falle mister. como el Chícharo enfrente de la portería y todo el rollo.
Vamos a dar los datos de contacto donde Me nos parece pueden muy bien, encontrar, claro. parcero, para que se suscriban, para que descarguen y para que escuchen todos los episodios que irá viendo en El Aguante. Nos pueden encontrar en iTunes, en iBooks y en YouTube como El Aguante. También en Facebook, Twitter e Instagram como @Operación Marte. Nuestro sitio web es www.operacionmarte. Así es. Nos pueden escribir también al correo electrónico contacto@operacionmarte.mx. Y al aguante, @operacionmarte.mx. El Aguante. El aguante. Exacto. el aguante. Exacto. Utilicen el hashtag también El Aguante, Operación Marte, y ahí pueden encontrar todas las publicaciones al respecto. Ahora sí, parcero, entrando en contexto, vamos a poner el calorcito y empieza a tirar los centros. Sí, yo mencionaba Espérate que año fuera de lugar. Déjame acomodo y ahora sí. el VAR. Habilítame. Mientras no juegues como en la Confederación, en la selección, no. todo está perfecto. Bueno, es que la selección son partidos para dormir. Sí, no, güey. Sí, mundial. para todos los enfermos crónicos del insomnio, grábenlos, pongan la repetición y van a caer Es rendidos en magnífico. corto, güey. Es magnífico, es el remedio infalible. Ajá, Bueno, güey. solo si lo estás viendo en la televisora donde te duerme, porque... Ah, bueno, sí, claro, bueno. sí, por supuesto. La otra por lo menos Sí, se entretiene sí. con sus narradores. Sí, Mira, nosotros tres no somos Jorge Campos, ni Martín Olin, ni el doctor Ni el García, doctor güey. García. Pero creo que sí tienen una virtud estos tres personajes para mantenernos un poco despiertos, ¿no? Sí, Exacto, claro, por ¿no? Son supuesto. como Me gusta esa actitud. el para- eufemismo del fútbol, porque el fútbol así por sí solo el que despliega a la selección mexicana sí es para llorar. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Pero bueno, sí, ya sí, estas sí. voces lo hacen un poco más digerible. Ajá, exacto. Y justamente, como para entrar, digamos, ya en lo que comentamos en calorcito y todo, ¿qué les pareció, pues, todo lo que sucedió en la Copa Confederaciones y en lo que está pasando de alguna manera ya en la Copa Oro, ¿no? Que Ah, es sí, como claro que es. un torneo molero, completamente llamémosle, sí. inservible hacerlo cada 2 años en lugar de cada 4 años, ¿no? Sí, un yo- negocio total. Tengo Claro, mi propio para punto de todo vista es bolsillo, ¿no? sobre la participación de México en la Confederaciones. Ajá. El equipo está lleno de estrellas, entre comillas. Entre ¿no? comillas, Entre comillas, sí. europeos y nacionales, digamos. Pero se evidenció claramente que no nos alcanza cuando enfrentamos a equipos de una envergadura pues mundial, o sea, gente que a través de los años ha demostrado que siempre han sido campeones, ¿no? En Claro, diferentes sí, torneos y lo han demostrado otra vez, Alemania, ¿no? Entonces, bueno, nos alcanzó para ganarle claro, a los sí, equipos sí, chicos sí. y todos pensábamos A que... Nueva Zelanda, Nueva ¿no? Zelanda, Pero ¿no? Y se de le ganó pronto... sufriendo, ¿no? Y la gente piensa que Jugando Osorio, mal, ¿no? O sea, que Osorio fue la culpable, salvación, ¿no? sí. Y de pronto juegas contra Alemania y te evidencian totalmente, ¿no? Claro, Entonces, aparte una selección alemana que no traía a sus A sus mejores estrellas, ¿no? Pero ¿no? traía De a su alguna única estrella que es el buen Pero fútbol. claro, y es que es justo lo que comentábamos en un inicio de la esencia de este podcast en el aspecto social y cultural. Ajá. O sea, el fútbol alemán juega como el pueblo alemán se desarrolla, Sí. ¿no? Sí, O sea, es claro. una maquinaria que funciona de pe a pa, güey, sin ningún problema. Como Así funciona fue- el país. Entonces, Como claro, funciona el entonces pueden ser los de la sub-21 que estaban jugando al mismo tiempo la Eurocopa en Polonia y Ajá. que le ganaron a la española, que estaba bravísima esa sub-21 española. Pueden hacerlo en la Confederaciones y pueden Claro, hacerlo en la y mayoría, ganarle pueden a hacerlo en Chile. el llano, güey, alemán, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. así juegan los Sí, alemanes. pueden hacerlo aquí en la Deportiva Xochimilco. Exacto, sí. En la Copa Oro. En la Sí, Copa sí, Oro. sí, sin por- problema, entonces ¿no? lo que comentas en ese aspecto es que cómo se evidencia de alguna manera ese atraso que hay, ¿no? En ese aspecto. Totalmente. ¿no? Y te meten ¿cuánto fueron? Cuatro ¿Cuatro? goles porque 4-1. no quisieron meter más. Sí, ¿verdad? Porque no Porque metieron la en 5 velocidad. minutos vacunaron a México con 2 goles muy... No fueron nada circunstanciales porque los alemanes tenían bien pensada la jugada. Claro. Y sí, México sí, sí. en todos los partidos de Confederación fue un cabaret en defensa, ¿no? No, gacho, Tuvo que entrar güey, Rafa Márquez. horrible. O sea, ¿para qué entre Rafa Márquez? Un tipo que ya no está en sus mejores condiciones. A poner orden te das cuenta de... Y luego se desorden, nota la ¿no? diferencia. Y mira ¿no? que hay detractores de Rafa Márquez. Pero cuando entra Referente, porque símbolo, Se ve- referente. es pilar. O sea, se ve ese equilibrio, ¿no? De cómo Sí. se vota, Esa cómo la serenidad, media cancha, ajá, exacto. esa visión, Exacto, esa esa- serenidad y esa Ajá. visión. Porque Sí. te puede poner un centro desde Claro. 3/4 al No, borde del bueno, área, güey. ¿no? Rafa es un extraterrestre jugando al Sí, fútbol. sí, ¿será por ejemplo el mejor jugador que ha tenido México en los últimos tiempos? Sí, totalmente, Sí, para mí. sí, Sí, estoy de acuerdo es con Hugo Pedrito. Sánchez, no me atrevo a compararlos porque son posiciones distintas, Muy, ajá. épocas distintas, clubes distintos, circunstancias distintas, pero de que es Hugo Sánchez y Rafa Márquez para el Los fútbol referentes, mexicano, los claro, referentes, sí, no, por yo no veo supuesto, más. sí. Sí, no, y bueno, claro. sí, estoy de acuerdo con Pedro.
Sin embargo, creo que Rafa Márquez, en cuestión de títulos, ha obtenido más en su historia que Hugo Sánchez. Ha sido el jugador todo en Europa, más ganador a de nivel México. de club, ¿no? A nivel de club. Ha ganado todo en todos los equipos Sí, que ha la estado. Liga Española ganó todo, ¿no? O sea, la Copa del Rey. Es el Rey Liga, Midas, obviamente. es el Rey Midas del Claro, fútbol. sí, O sea, claro. por ejemplo, de los jugadores de fútbol que México ha exportado, es el Rey Midas. O sea, lo que ha tocado ha sido campeón. Sí. Sí. Hasta sí. con León, cuando regresó con León, sí, cuando- fue bicampeón, Güey, ¿no? ya nada más, por favor, Exactamente. enciendan sus veladoras así cuando tengan tiempo. Porque ya nada más falta que haga campeón a mi pinche Atlas, güey, por favor. Sí, lo único, creo que Ya nada más que se retire, de ahí salió. ¿No? O sea, que se retire en el Sí, Atlas, no, ya digo, siendo siendo campeón, ¿no? Sería de magnífico. locura. Güey, yo locura. estaría en su historia, sería de los pocos en mi generación que vamos a ver al Atlas campeón. A Rafa. Bueno, a Rafa, claro, ¿no? Pero al Atlas. Bueno, el Atlas, güey, o sea, Sería la locura. 1951 fue el último campeonato Imagínate. del Atlas. No, pues es que creo Somos que duros de roer los fanáticos del Atlas. Mis compañeros, queridos podcastescuchas, son de la Club universidad. Pumas. Nacional. A huevo, me gusta. Pumas. ambos. ¿Hay otro equipo? Me echan montón, por favor, Las queridos inferiores de atlistas, Pumas, las manden inferiores de correo. Pumas, La cantera de Pumas. La cantera de Pumas, ahí está. No, genial, la verdad, sí, el Universidad es un equipazo, También. ¿no? Y ojalá les vaya bien ahora que viene la liga y todo el pedo. No lo sé, No pero creo. esperemos que... Sí, digo, con- así como han estado contratando y dejando Claro. ir jugadores importantes, la veo complicada. Sí, yo, bueno, ahí hago un paréntesis nada más para hablar un poco de la situación de Pumas. Creo que se vieron muy neoliberales, muy tecnócratas, al Oh, querer ok. mandar el mensaje de ningún jugador es más importante que la directiva, ¿no? Que Eso es la está cabeza. mal, lo que pasó con Verón. Sí, güey, sí, ¿no? me refiero O sea, totalmente a lo de papá Verón. Verón, Está bien que güey. manden el mensaje, sí, voy de acuerdo, pero no de esa forma, ¿no? De esa forma, Sí. no un jugador que lo dio todo y estoy diciendo todo. O sea, Desarmaron cuerpo y a Pumas, Verón por un lado, Picolín por el otro, ahora se va Britos. Se va o sea, Brito, ¿no? otro- Matías, que era Guerrero, o sea, güey. lo ¿no? único- Era- me duele es México, ¿no? Claro, no, no, Güey, sí, no sí, manches. güey. Y es que es justo, o sea, regresando un poquito a lo que pasó con lo que está pasando ya con la selección en la Copa Oro y lo que pasó en las confederaciones, o sea, es ridículo de alguna manera que, o sea, que por ejemplo en 30 partidos, ¿no? Que ha dirigido Juan Carlos Osorio, que es bueno, desde mi punto de vista, un director malísimo a nivel de selección, quizá en club pueda tener, no sé, toques de brillo, lo que sea. Su palmarés, ¿no? Ajá, Habla pero a por- nivel de selección es malísimo en cuanto a su directiva, ¿no? Sí, no. O sea, por es supuesto. es sorprendente que en 30 partidos, o sea, el güey no pueda hallar una forma en la que el fútbol armonice, el fútbol mexicano armonice dentro de la cancha y encuentre algo que decir. Claro, ¿no? Porque sí, no dice una nada. idea. Lo que No, pasa o es sea, que neta, güey, o sea, el- se van chocando como piezas de dominó, Sí. no saben a quién tocar, no, No. saben quién se... O sea, es ridículo. Hay parcero. una situación. El tipo estudió fútbol en Europa y lo que sea, y ahí, Veía se, y Liverpool, ahí se ¿no? produce Desde mucho la ventana eso. la rotación. Sí. Lo que le llaman la rotación. Sí, Pero en México no está acostumbrado a Exacto, jugar en eso- rotación. A lo que voy, en Europa tienes tres hasta cuatro equipos. competiciones, exactamente. Tienes la Copa local, ¿no? Copa Claro, del Rey, por claro, decir la justo Liga la Española. Tienes la española, Liga. Tienes la Champions y si te saliste de Champions vas a la, A la Europa League, ¿no? ajá, Entonces claro, tienes cuatro sí, sí, competiciones, tienes rivales muy distintos porque no es lo mismo enfrentar, no sé, un Alavés contra el Barcelona, Claro, sí. por Barcelona supuesto. contra un Manchester United o Barcelona Claro, o sea, contra primero, Atlético de Madrid. primero está ese punto de que el fútbol mexicano se maneja a un ritmo, a lineal, una velocidad es- diferente. Sí, Totalmente. es unidimensional. Segundo, está el principio básico de que cómo pretendes que un equipo colectivo compuesto por 11 jugadores se entienda dentro de un entorno de 90 minutos jugando Claro. si no repites y repites y En el siguiente repites partido. hasta que se conozcan como si fuera, porque aparte son concentraciones, o sea, las selecciones nacionales son concentraciones. No es un club que tienes una temporada, una pretemporada, ¿no? Ajá. Para armarte y para desarrollar todas esas Sí, técnicas. además el tipo pone a jugar a jugadores del lado derecho por el lado izquierdo. Exacto. Y Ah, medios bueno, de sí. contención adelante, o sea, de pronto empiezas a poner Sí, no, casi jugadores pone a la donde- Jun de centro delantero, parcero, no. Ochoa Le faltó poco. De central. de central, ¿no? Ochoa de contención, güey. No, mira, voy de acuerdo con eso, por ejemplo, con el maestro también, Caruso Lombardi, pero bueno, tiene planteles de ok, 20 claro. jugadores, lo tiene Sí, que hacer. Ahí sí puede rotar, ¿no? Sí, Y puede tienes la rotar, obligación ¿no? de rotarlos para que Y tienen un que equipo jugar. que está en peligro de descender en Argentina no puede comprar jugadores. ¿no? Claro, sí, pero a ver, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Por qué pones a jugar a Giovanni Dos Santos, Ajá. ¿no? Que tiene un Interior. semi-retiro en la MLS, sin desmeritar el fútbol gringo, pero pues güey, o sea,
¿qué exigencia le va a poner el Portland, güey, no? Ajá, O sea, O sea, exacto. metes a güey. jugar a Y Giovanni no pones a Carlitos Vela. y metes a jugar a Jiménez Exacto, y no pones a o sea, Carlos ¿qué Vela. pedo, Sí, mucha no? incongruencia también en sus planteamientos. Yo a Osorio lo veo como un tipo nerd, así obsesionado que quiere sacar. Pero de los nerds chafas. De los ¿no? nerds O chafas, sea, de los que quieren ajá, sacar sí, 10 y güey. para sacar 10 se memorizan el libro, llegan al Ajá, examen güey, ¿no? y les ponen una pregunta de razonamiento. Entonces ahí Y ya se valió, acaba, ¿no? claro, sí, ya no sirvió, Sí, güey. porque cuando se le viene una adversidad a Osorio, le cambia el semblante no solo a Osorio, al equipo. O sea, Claro, horrible. Lo vimos con Alemania, o sea, en Claro. los 12 minutos. O vete a la Copa América contra Chile. No, bueno, claro. sí, Ah, o y sea, además 7-0, ajá. el tipo se presenta como un tipo así sereno, cauteloso, que medita, que da su Pensador. discurso, Con su pensador. pinche libretita y agachado en el. Y al final borde de acaba la- como un Herrera, ¿no? Como un pinche energúmeno mentándole la madre al árbitro, güey, a los Como jugadores y cero, le güey. acaban expulsando 6 Sí, partidos, no, güey. como una gallina no, psicodélica transformándose a casi Pero horrorosamente, güey. hasta ni siquiera eso se la creo, o sea, porque se vio así como que me quiero hacer intenso para que vean Sí, que no nada sí, más sí. soy un tipo recto. Hasta incluso Yo para lo que voy a hablen defender. más de ese pedo, No. de mi pobreza, Sí, ¿no? A la hora de sacar adelante. Me acordó de, el de esas partido. caricaturas del ayer y hoy, de la Warner Brothers, Ah, donde claro, aparece sí, Piolín, se sí, pique, sí, pique y se convierte en monstruo. En el mal. el Sí, Piolín, exacto, ¿no? sí, Así, sí, así sí, es el sí. güey, o sea, no se la Sí, creen. claro, no pero- se la creo, ¿no? O sea, yo también creo que no hay técnico en el mundo que no Ajá. venda humo para ser Claro. director técnico. Sí, y sí, este sí. está vendiendo No. a cantidades industriales. Ahora, Pero, por ¿Cuál ejemplo, es el- el director ajá. técnico de Alemania. Ah, bueno, Joaquín lo... Güey, Pero es que regresamos al entorno o social sea, cultural. ¿cuándo han hecho un espaviento? No, Es un claro. bajo perfil el que él mantiene Totalmente, siempre. claro. Pero su palmarés no es un bajo perfil, un No, campeonato claro. del mundo, Eurocopa. Totalmente. Liga, Pero su por persona siempre está ecuánime, nunca grita, nunca da un espaviento, nada más da Güey, indicaciones. cuando para ganar. Cuando Alemania elimina a México en las confederaciones, ponen un tweet los alemanes de felicidades, selección de MX. fue un orgullo ¿no? jugar con Ajá. ustedes, Fue un ¿no? orgullo jugar con ustedes. O sea, esa calidad de deportista, moral. de atleta. Güey, ese es lo que digo, el es un- entorno social cultural. No es por ser, por ejemplo, nacionalista, ni mucho menos. Yo soy el menos nacionalista Sí, del yo mundo. igual, O sea, aborrezco las banderas y todo. Pero los alemanes no permiten que uno que no sea alemán dirija la selección. Güey. Claro. Es una cuestión de ellos, A de ver, esencia, de identidad. Además, hay una doble ¿No? moral aquí Exacto. en los mexicanos, en los países, bueno, básicamente en la selección mexicana, y tanto los jugadores como la directiva. Gana México y todos quieren ser entrevistados. Ah, sí. Pierde claro. México Se van y corriendo. Osorio se hizo expulsar para no dar declaraciones, Claro. porque iba perdiendo Sí, y después claro. se hace expulsar. O sea, qué coincidencia que va perdiendo, se hace arma su desmadrito, se hace expulsar y no da explicaciones. Y es lo que decías con lo de las estrellas, entre comillas, ¿no? De esta generación de seleccionados, güey. Sí, Son yo más lo bien veo. unos pocos huevos, la neta, ¿no? O sea, al final. Digámoslo como es. Sí, no, y ¿no? no solamente en México, ¿no? Te puedes ir en Latinoamérica, por lo Ok, menos. ajá. Que aparte tú eres un versado, queridos porque escuchas. Señor Pedrito es un versado en el fútbol sudamericano. Sí, Es de que hecho, es iba a el, tocar- es el Valdano mexicano. No se las acepto. Y tú y yo somos el doctor García y Martinoli, No, güey. Yo soy Jorge Campos. No, nada de eso. por Casi, Dios. casi como que el que dice, no fue penal porque no lo marcó el árbitro. No, bueno, lo que iba a decir, sí, me gusta mucho el fútbol sudamericano, lo sigo, ¿no? Y hay un chico, un futbolista muy talentoso allá, juega ahorita en Boca Juniors, Ricardo Centurión, Ok. que es lo mismo, ¿no? Es el tipo, tiene las cualidades futbolísticas para sobresalir, sin embargo, ¿qué vende más Ricardo Centurión? Las notas de que Maradona le recrimina que anda acosando a su esposa, sí, que lo cacharon claro, borracho güey, saliendo de sí, un bar. sí, Nos cierto. suena muy familiar con Giovanni Sí, Dos Santos, sí, ¿no? sí, O sea, sí. Ah, no, descuido sí, con la farándula por supuesto. argentina. Sí, por y supuesto, dices, güey. o sea, ¿de qué se Salcido, trata, no? O güey. sea, ¿son Ajá, personajes claro. de la farándula o son deportistas? Exacto, O son sea, atletas, ¿qué pedo, no? Ajá. ¿Y dónde está su compromiso hacia lo que están haciendo, hacia así su es, profesión, así güey, es. ¿no? Y a los niños que vienen atrás y que lo tienen como una Y más, figura. y más que en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, ¿no? Lo decía Sí, el loco Oigan, Abreu, Loco lo decía el loco Abreu, que No, es- para mí es pero- una maestro, genialidad. sí. Pero lo decía en una entrevista, perdón, parcero, eso de que en Uruguay, o sea, lo que haces es jugar fútbol, Sí. ¿no? O sea, Sí, es tan mucho, pequeño el pero- país, ¿no? Que juegas fútbol, güey. Exacto, ¿no? pero déjame hacer un pequeño paréntesis y perdón que me desvíe del fútbol, que es el tema principal, pero vamos a regresar al Sí, fútbol. sí, sí, total. Sí, por supuesto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con el hijo de Julio César Chávez? Pierde la pelea. Ah, claro.
por una madriza que le pusieron. Sí, sí, sí. Después se va al hotel donde se está hospedando y ¿qué es lo que hace? Contrata prostitutas, música, lo que sea. Droga. Sí, claro. Y aparte lo suben a YouTube. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está mandando? No pasa nada. No pasa nada, perdí, no hay broncas, Me vale tengo verga la tengo dinero para echar desmadre y lo voy a hacer y además lo voy a mostrar y ustedes, los que pagaron por ir a esa pelea, me valen un mero cacahuate. Así pasa con los jugadores de fútbol, soccer. Exacto. Sí, Sí, es muy buena la analogía. ejemplo y la referencia, sí, porque... No, y aparte, o sea, qué falta de respeto le estás dando en el caso, por ejemplo, del hijo de Julio César al box. ¿No? Exactamente. Que es un deporte milenario, bueno, Sí, tradicional. desde la antigua Grecia, o sea, ¿no? no mames. O sea, Y haces eso, o sea, es como ridículo. Y en el fútbol es lo mismo. Y como dices, es esa generación que está completamente plagada de O eso, sea, güey. se van a una concentración y lo sacan bailando contra travestis, ¿no? sí. Chupando en el cuarto, Sí, o sea, no, ¿qué onda, güey? O sea, el Giovanni no. bien pedo chupando en el vestidor, ¿no? O sea, Es que Giovanni es Mira. el ejemplo de la mediocridad, güey, sí, del pues, futbolista ya para que juegue en mexicano. Estados Unidos. Es que exacto, o sea, ¿qué futbolista teniendo su edad, güey? su se talento. retira. Talento, ajá, se retira en el Galaxy. No tiene o sea, ni 30 ¿qué pedo, años, güey? o sea, Ajá, no, güey. Si tuviera no, no, 35 te lo paso, ¿no? O sea, Exacto, como Rafita que sí. estuvo un rato ahí en la MLS y Ah, siendo- bueno, claro, pero es que Güey. es como también la circunstancia. pero ¿no? Digamos, Rafita de tiempo, ¿no? Ajá, güey. ha estado así como en su tiempo, por ejemplo, el buitre, ¿no? El butragueño, ¿no? Ah, Que acabó claro, en el sí. Celaya, pero al final tiene una trayectoria innegable, ¿no? Sí. Ah, bueno, Exactamente, sí, claro. O sí, sea, por supuesto. Michel, Hugo Sánchez, ¿no? Que acabaron en el Celaya, Ah, bien. en un equipo ahí de mediana tabla. Sí, claro. Pero tuvieron su trayectoria y eso nunca nadie No, se los va a no, no negar. es- Pero Giovanni, ¿qué ha hecho? Nada, absolutamente nada, güey. No, exactamente. Meterle un gol, super gol a Estados Unidos, ¿no? A Holanda le metió en A el Holanda. mundial. Ah, ¿no? sí, ese fue un fue buen un gol golazo, también. ¿no? Pero fuera Los de dos, eso. los dos o sea, son un golazo. Sí, no, o sea, hacer enojar a la directiva del West Ham, ¿no? O sea, eso fue como lo más sobresaliente de su pinche carrera por el fútbol inglés. O sea, estás en la Premier, güey. ¿Dónde Claro, está tu espíritu, tu corazón, güey? No mames. Que es, por ejemplo, algo que yo reconozco de lo que ha hecho el queridísimo Labios de Leporino, güey, ¿no? Marco Fabián, güey. Un buen jugador. No, porque- pero- Es bueno, un buen jugador, güey, en el sí, sentido, pero a lo que Pero voy es a muy que- inconstante. Pero es a lo que voy. O sea, le ha tomado mucho Agarrar el vuelo. agarrar el vuelo. Y ahorita, o sea, no es un referente, pero es alguien que Es tiene tomado una en cuenta. titularidad. Ajá, que Lo tiene una toman en titularidad competida y lo que quieras, pero tiene una titularidad en la Bundesliga, que es un fútbol que le Es un sienta muy equipo bien. modesto, Ajá. sí. Pero es un fútbol, lo comentábamos, que le sienta muy bien al Claro. futbolista mexicano, ¿no? El holandés, el alemán. Pero seamos alemán, ¿no? honestos, normalmente. ¿qué alcance va a tener Marco Fabián. Marco Fabián? Pues güey? O el sea, equipo no está para una Champions. Ah, ni no, para pero una Europa el estar League. ahí queriendo, o sea, tú no sabes igual si en una de esas le llega una otra oferta, Claro, ¿no? del ¿Crees que Borussia, lo vayan a porque- llamar a otro equipo más Ahorita no, importante que ese? ahorita no. No. ahorita ¿Qué le no. pasó allá al Ayun? Ah, bueno, es que la Juve. ¿Empezó en el Waldorf? No, ¿En cuál le en llamaron? uno de- Mira, un escocés, yo lo ¿no? poco que De sé de la segunda Juve, división, y así ¿no? resumiéndolo brevemente, Veracruz es surgido de las inferiores de Veracruz para empezar. Ajá. Ah, ok. De ahí no sé de qué manera, no fue por fichaje, pero cayó en el Atalanta de Italia, donde estaba en el equipo B de Atalanta, pero bueno, estaba ok, en Italia. ok. De ahí como que llama la atención porque en México casi no se nos da eso de que jueguen en Europa, seguramente es mejor que los que juegan aquí, aunque Ok. sea banca, pero está en Europa, ¿no? Claro, sí. De ahí empezó a captar un poco la atención, así como, mira, un Es mexicano. el que sirve por ahí. el agua, pero es Pero tan está bueno. en Europa, ¿no? Que juega en Italia. De ahí, de Atalanta, me parece que es cuando viene para, acá, para no, América. ¿Para ¿no? América o para Escocia también estuvo jugando, no? Escocia. ¿O es después en Escocia o no? No recuerdo, la verdad es que no soy seguidor de la Juve, pero lo poco que sé, si no me equivoco, del Atalanta viene acá a América. Es que a mí se me hace malo, güey. A mí se me hace malo. A mí se me Después hace se va malísimo. al Sí, Watford. sí, o sea, es más, los tres jugaríamos mejor, güey. O sea, Indiscutiblemente. No sé, no con los ojos vendados y con una pierna. El Ayun no debería estar en la Sí, selección claro. mexicana. Yo veo a la Juni, no sé por qué Exacto. extraña razón, veo al gringo Castro, no sé. Sí, Digo, exacto. pero Yo creo que veo el al gringo, Kikín, güey, o Gringo algo Castro así. era un poco mejor, al menos Bueno, más veloz que... Pero el Kikín, ¿cómo se partía la madre cuando No, estaba bueno, con el ustedes Kikín- en los el Kikín- Pumas, ¿no? el Era Kikín- corazón, eso sí. El no- Kikín era un ¿no? fajador, ¿no? Exacto, Sí. sí, era un güey que Era un ariete, era un Exacto. ariete. Pero, Sí, pero- sí, y sí, sacaba sí, la sí. casta, pero en realidad yo Técnicamente creo que era técnicamente era un limitado. Ah, no, costal, claro, ¿no? sí, es como siempre lo que se comenta del Chícharo, ¿no? O sea, el güey tiene más ímpetu, ¿no? Que Que técnica. calidad. Y que Sí, no, técnica, el ¿no? Chicharito pero- la puede meter con la pestaña o con la oreja o con Claro, el codo, sí, ¿no? sí, y sí, es exacto. gol. Tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Sí, que sí, sí, lo o hace sea, un goleador muy Digo, letal. de 10 oportunidades anota 2.
Sí, O más o no, menos. de 20 yo creo que anota 2 y las otras 18 las falla, ¿no? Y de manera horrible y aparte así quedando en como vergüenza, ¿no? Claro. Haciendo swing, ¿no? O sea, Llegando a tarde al balón. sí, o mandándolo afuera del estadio, Remanándola, lo que sea. sí. Pero la ventaja de él es que casi siempre está, ¿no? Sí, O sea, sí, tienes sí, que estar para fallarlas, güey, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? Exacto. sí, por supuesto. Eso se le reconoce. Claro. Pero también hay que ser críticos con el Chicharito, ¿no? O sea, no es un dotado de técnica. No, por supuesto. No. Es la diferencia. por No es ejemplo, un que hay- Gabriel Batistuta. por Ah, ejemplo. claro. No, y que anotó golazos con el Real Madrid, ¿no? ¿El Chicharito en sus 2 primeros partidos. Con Manchester incluso Con también. Manchester también. Yo le vi más en para Manchester. mí con Manchester, sí, Yo le vi- incluso Ferguson le Ferguson tenía, hablaba muy bien le de tenía él. confianza, Muchas güey. primeras. Pero Ajá, ya luego cuando después ya llegó no. Van Gaal, no, cuando llegó Van Gaal fue cuando ya se cayó. Pero también se cayó. Ferguson no lo metió ya en los últimos partidos. Ya Es lo que dejaban también de llegó jugar. Van Velvet. Persie, ¿no? Ah, Van Persie. Sí, Fue en la Velvet. época, ajá, o sea, Sí, no, claro. tienes a Van Persie que, o sea, no, Pero Persie. el Chicharito estaba jugando muy bien. Sí, Ahí claro, fue pero ahí es donde perdió la su técnica, continuidad. pero ahí es donde la técnica sí pesó más, yo creo, ¿no? O sea, Mm, si mm. pones a Van Persie y a Chicharito, pues no mames. o Sí, sea, pero también técnicamente creo que Como Van también... Persie Van Persie es Van superior. Persie, ¿no? Digo, Ajá, claro. también estamos, bueno, yo también a lo mejor soy creyente de las, Ajá. ¿cómo le llaman? Cuando Cábalas, no. Ah, estaba hablando de fútbol y De las cábalas. Bueno, hablo como un poquito que al Chicharito lo discriminaron, Ajá. Ah, sí, es natural, sí. Sí, ¿no? claro. Por ser latino. Sí. Claro. Creo que eso también afectó un poco, ¿no? Sí, aunque también hubo buena recepción de parte de la afición, güey. ¿De ¿no? Manchester? De Manchester. Sí, no, pero hablo de la directiva. De la directiva estoy de Sí, no, acuerdo, el público claro, yo creo que sí lo quería. Pero en una de esas es lo que comentábamos, al final, tú lo decías, o sea, el fútbol no nada más es el partido balón, como tal, sino la todo lo que hay cancha, detrás, sí, ¿no? es Y lo en que ese queremos aspecto tocar, es ajá. ajá, exacto. Y en ese aspecto es quién sabe qué tanto tuvo que ver ya la directiva sobre Ferguson Claro. incluso, ¿no? No nos vayamos lejos, digo. Que es ¿Cómo está el algo- fútbol mexicano Es que ahorita? exacto, sí. Plagado de extranjeros. Y no está mal, No, a mí me encanta la diversidad y me gusta, Claro. pero sí siento que es enriquece, una, pero siento que es uno de las raíces de un problema mucho más grande, Así es. ¿no? O sea, ¿cómo vas a generar futbolistas? ¿Cómo vas a generar cantera? ¿Cómo vas a generar selección? ¿Cómo vas a generar una identidad de fútbol Ajá. si no tienes Claro. clubes que potencialicen ese empuje Güey, lo que hacia pasa el es que en jugador México- joven? En México hay 3 equipos que lo hacen. Exacto. Atlas, Exacto. Sí. Pumas y Pachuca. Pachuca. O sea, Formar esos jugadores. formar jugadores y exportarlos. O sea, finalmente de ahí quién, o sea, No, el América, o sea, el Tigres, ¿no? o sea, ves la pla- Chivas, digo. Chivas, sí, pero lo podemos Chivas- incluir, lo podemos Claro, incluir. ¿cuántos, no, sí no? se incluye porque es, Digo, es ahí su está tradición. Chicharito, Marco Y Fabián. ajá, ha sido su pero tradición. ¿cuántos? En estos Ajá, 10 siempre años, fue. ¿quién ha Pero exportado más jugadores? últimamente ya, claro. no, exacto, es a lo que voy. O sea, Guadalajara últimamente ya no exporta jugadores. Incluso si tú ves el rango de edad de sus equipos de hace 5 o 8 años al de ahorita, ya no es de 20 a 23 años. No, sí, hubo un sino es tiempo un que rango estaba- de 25, 28, porque ya que hasta los lo que 30. hacen es que ya compran a los jugadores que ya desarrollaron otros clubes, Sí, Pachuca, claro. ¿no? Pachuca le compraron Atlas, al Pachuca. Históricamente, Toluca, ¿no? por Entonces, ejemplo, hace 30 años para acá, ¿quién ha exportado más jugadores a Europa y a Argentina y a otros lugares, no? Sí. Por ejemplo, Aspe, Luis Flores, Ajá. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, ajá. Estuvo también, bueno, obviamente Rafa Márquez, Claro, sí, Guardado, obviamente ahora el Chicharito, ¿no? Gerardo Torrado. Gerardo Torrado. Ah, Gerardo Torrado. ¿Cuántos de esos pertenecen al América o al Tigres, por ejemplo? Monterrey. Monterrey, No, ninguno. Ahorita está Jiménez Y Diego Reyes. y Diego Reyes. Por el Que América. fueron del son- Por el América, sí, ¿no? son buenos jugadores, ahí están. ¿Quién más recuerdan? No, ninguno, güey. Bueno, Ochoa. Ochoa, ¿no? Ochoa. creo que fue circunstancial porque se le terminó el contrato con América y él ya quería. Y yo creo que emigrar hasta a lo Europa, corrieron. probarse. Sí, también. Y eso porque hizo un papel, También- como lo decíamos fuera de, ahora sí que de De cabina, cabina. Ajá. porque hizo un buen papel contra Brasil En el Mundial. en el Mundial. Ah, bueno, pero ya venía de jugar, ¿no? En Europa. ¿Sí? Sí, porque se va a Ajaccio. Al- al- Ajá. Ayacho, bueno, ¿verdad? Como se pronuncia. Sí, no, sí. Un extranjero que defendió. Ahora, Ajá. también ha Sí, sido un Córcega. pésimo manejo de su agente. De su o quien agente, chingados lo o sea, lleve, su o sea, promotor, no, qué porque tema. Ochoa no es malo, al final es de un cuentas. porterazo, es un- Y tiene una capacidad como arquero que el reflejo. O sea, ese güey te Y el reacciona. lance, ajá, tiene el lance. Lo que, tiene mucha debilidad en cuanto a su salida. Las piernas. y su sí, salida. ajá. Por ahí, o sea, sale malísimo. Es malo saliendo. No tiene como la confianza de salir bien. güey. Claro, sí, no, no, o sí. sea,
tapar un tiro de esquina. No es un algo que se Nahuel dificulta. Guzmán. Ajá, exacto. Pero tiene mucha Sí. capacidad de reacción. O sea, el güey te puede sacar un balón abajo así. Entonces, también de los equipos donde lo han colocado, también es Sí, como, como la de ¿dónde las está del- la Lo que labor? pasa es que Ochoa- ¿Dónde está la labor de la gente? O sea, también hay Me acuerdo de estilos, Jesús ¿no? Corona en Ah, Tecos, ¿no? sí, Jesús sí. Corona se hace un portero bueno gracias al Cheto Leaño, ¿no? Porque Claro, pues, sí, Tecos sí, era sí. una coladera en Sí, defensa, ¿no? Y sí, al claro. pobre Chuy Corona lo tenían ahí Yo pariendo creo que, chayotes. volviendo un poquito a Ochoa, Ajá. le hace falta personalidad. ¿Por qué lo digo? Porque un portero no solamente es el que ataja, sino es el No. que dirige desde atrás a Así un es, porque la equipo. perspectiva. Y es el que organiza la defensa. Es el de que alguna organiza manera. el ataque. Porque empiezas O sea, con la defensa, no empiezas saliendo. ¿Ustedes ven al Conejo Pérez? Güey, es un porterazo. O sea, y es un, Sí, y ¿dónde ya está está ahorita muy en el grande. Pachuca, ¿no? Pachuca, Pachuca, es titular. es un Pachuca, porterazo. ajá. Porque este cuate no solamente ataja y hace unas grandes Ah, cosas. sí. O sea, tiene una personalidad, incluso de irse al ataque. O sea, ¿cuándo no han visto a Ochoa irse al ataque? No, jamás, O sea, le tiemblan, jamás le le tiemblan. O sea, hay que tener No, es personalidad. lo que Me te acuerdo digo. ahorita, por ejemplo, de Es lo José que Luis te digo, Chilavert, güey, ¿no? se ve Otro en ese porterazo aspecto, también güey. de ese estilo, así que imponía. Digo, Dirigen tan- la dirigen. orquesta. El portero es el que dirige. Otro la también orquesta que me detrás. acuerdo así, un referente de ese tipo, Ricardo Lavolpe, que en su momento fue jugador y director Claro. técnico en simultáneo con el Zacatepec, si no me equivoco. ¿no? Imagínate. Así es. Ok, claro, sí, sí, sí. Jugar y Entonces, dirigir. a Ochoa le hace falta eso, que tenía Jorge Campos, que tiene el mismo Osvaldo Sánchez, Sánchez, que tiene Jesús Corona, Corona, incluso un poco incluso el de ¿Talavera? Talavera. O sea, Talavera Talavera, tiene mucha güey. personalidad. Son cuates Es más que seguro, dirigen, por Hasta ahí, que el dirigen. Moisés Muñoz los Moisés pondrías. Muñoz. Tiene El un torta, porte, sí. güey, ¿no? Ahora yo sé, el Semitas porque ya se fue a Puebla. ¿eh? Sí, Semita. O el camote. O el Esa camote, estuvo buena, güey. güey. Entonces, la onda es que. ¿Cómo lo corrieron de la Sí, mesa? Es que le dio una a patada ver, en el trasero, güey. a ver, hay que aclarar. Aquí, fuck América, ¿sí o no, parceros? A ver, No, nos o sea, referimos a Trump. Sí, A ver, exacto. es más- Él representa el mal, güey. Valdano, Menotti. Menotti, Adrián Ortega, Pedrito y Ricardo Lobo dicen que chingue a su madre madre de la la América. América. Así como lo oyen. Sí, a Sin huevo, más, ¿no? sí, no es que es el No, mal, es- güey. finalmente ¿no? O sea, al es final un- representa qué compañía, ¿no? O sea, está detrás de ese monstruo, qué güey, ¿no? intereses. Y qué tanta incidencia tiene dentro del entorno social mexicano, güey. Sí, digo, No, lo vemos o sea, a es manera brutal. de burla, de memes, que es lo de Claro, hoy en día, no, sí, pero pues, ahí están los memes del americanista que ratero, Claro. inculto, Se lacran, lo ¿no? peor, Ajá, sí, ¿no? O sea, claro, digo, el baile. no lo el- decimos el- nosotros. El seguidor de reggaetón, Ajá, güey. No, que estudia, güey, ¿no? en un bachillerato de baja calidad. Ajá, así, sí, sí, que exacto. ya está Yo creo que es el embarazada. referente de la podredumbre de la sociedad mexicana. Sí, O sea, sí, es lo que lo sí. representa desgraciadamente y representa una televisora, ¿no? Entonces Claro, creo ¿qué que nos vende? La Rosa ¿qué de nos vende? Guadalupe, telenovela. Puta, güey, El pensamiento mágico, claro. El O sea, pensamiento mágico que claro. se vivió en la final de 2013 contra Cruz Azul cuando le remontan. Ahí está. Claro, sí, Un sí. episodio más de La Rosa de de la Rosa Guadalupe. de Guadalupe, o sea, o vamos a ver esa triste historia, ¿no? Entonces, Ah, Claro, claro, sí. O un periodismo vacío. Vacío, burdo, claro, ridículo, totalmente. asqueroso, completamente controlado, güey, ¿no? Incluso en el aspecto de lo que mencionábamos de la selección mexicana, ¿qué tanto no tiene influencia el no, Televisa? totalmente, no, totalmente, Bueno, ¿no? ellos la ¿Recuerdan- controlan, ¿Te ellos la acuerdas controlan. Antes del Mundial, Ajá, el tercer kit de la América era un verde, ¿no? Ajá, sí, O sea, sí. ¿qué mensaje estaban dando? ¿Quién era el técnico? El Piojo Herrera. Exacto, ¿no? ¿De dónde sí, venía? por Del Club supuesto, América. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Totalmente, o sea, No, ahí está. finalmente las televisoras de México controlan a la selección mexicana. Exacto. Es obvio Sí, y no, es no, visto ese y es el verdadero no es el único bueno, país no es el donde único ocurre. problema, pero es como que uno de los problemas más profundos. A eso ¿no? vamos. Y ahora sí que vamos a detenernos porque empezamos a hablar de muchos temas. Este tema del fútbol da para horas y horas de Claro, contenido. sí, por pero aquí sí vamos a supuesto. puntualizar. Este podcast no está hecho por expertos en fútbol, está hecho por expertos en otros temas. Claro. Y vamos a hablar de esto, de este fenómeno social y cultural. Yo voy a ahorita a mandar un pase, o sea, un Ajá. servicio, ¿no? Ok, un poco perfecto, más adelantado. Sí, a huevos, sí, Que ya en su momento vamos a tocar con más profundidad. Mencionaba el poder de una televisora, de una empresa a nivel cultural, cómo se impregna en la sociedad. Yo ahorita estoy sorprendido Ajá. en el caso de Argentina de Mauricio Macri, el Ok. actual presidente. Un tipo que llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque había sido presidente de Boca Juniors, el club más Ok, popular claro, de Argentina, sí, sí, que sí. para colmo comparte los colores con el América. ¿no? Sí, claro. Ya en su momento voy a hacer unos textos y a comentar más, pero Ajá. vean el poder
que tiene el fútbol y que a veces no sé. Sí, la no nos damos relevancia, cuenta, ¿no? claro. Sobre Sí, todo, sí, bueno, sí. dirán, es que Argentina es un país muy futbolero. Sí, bueno, México también lo es. Claro. De otra totalmente. manera, que es lo que ahorita vamos a discutir. Uruguay, Brasil, Inglaterra, Francia, Francia, España, güey, el sí. país que me digas, ¿no? Claro, Pero- sí. Y no por eso, no porque sean países futboleros son mediocres. Subdesarrollados, Subdesarrollados. pobres, No. Alemania es un país futbolero. Total. Claro, güey. O sea, Es una Son potencia apasionadísimos del mundial. fútbol. no pasó ahora en una de las últimas Eurocopas, güey, con Islandia. O ¿Sí? sea, qué pasión Qué demostrada. O sea, sorpresa. el equipo islandés terminaba de jugar, que aparte tenían un ritmo de cómo cubría a los rivales muy chistosa, porque era de que el que tiene el balón, vas corriendo tras él, pero no, esa era su táctica, ¿no? Exacto. Para defenderse. Lo que- Y era, como era vikingos, como ajá, vikingos, morder a claro. tu jugador que estás, ¿no? Y así vas. Era el Valhalla en 100 metros por 70. Pero al final de cada juego iban con su gente y hacían unos cantos acá y Sí, aplaudían no, y la además un gente país se tan unía. rico. Y era tan maravilloso ver esa conexión entre un país que no tiene una tradición futbolera Futbolera, como en ¿no? otros lados, como aquí mismo, ¿no? Claro. Sí. Pero esa conexión que surgía, ¿no? Y ese valor que se le daba al jugador islandés de estar ahí dejándolo todo. Sí, y que Sin lo tener dejaron- toda ¿Cómo esa se llamó tradición, esta ¿no? película? No es de fútbol, pero sí hace como una analogía ahorita, en donde Nelson Mandela, La de rugby, la de rugby, Invictus, exactamente, claro, sí. Invictus. Un O sea, peliculón, sí. ¿cómo es que el deporte Ajá. Transforma transforma a una nación? Claro, ¿no? Sí, Y por que a veces supuesto. tiene la Sí, no, es virtud que- o el defecto de mezclarse con coyunturas políticas, ¿no? Claro, Totalmente. no, O sí, sea, por supuesto. sí. Yugoslavia, ¿no? La Estrella Roja de Belgrado. o sea, Claro, sí, o sí, sea, sí, güey. Era Tito. Güey, personificado, en Chile, los Chetnik. cuando tuvieron en el estadio de Santiago El Nacional de Chile. Ajá, el Nacional, donde ahí metían a los torturados, prisioneros. sí, a los prisioneros, sí. ¿No? De la la dictadura de Pinochet. Pinochet, güey. Sí, lo narra imagínate. Roberto Bolaño, ¿no? En Exacto, varios libros, sí, sí. por supuesto. Totalmente, ¿no? Ajá, sí, sí, Campo de claro. concentración ese Sí, estadio, ¿no? oye, ¿has leído alguna vez el cuento de Bolaño de Buba? Ah, sí, de sí, putas sí, asesinas sí, que claro, aparece en claro. el libro, es una Así es. maravilla, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo te van contando todo ese pedo? Porque aparte le mete un aspecto muy místico. Muy güey, ¿no? lúgubre, Ajá, ajá. sí, Sí, güey, así ¿no? es. Era futbolero Bolaño. Sí, Era totalmente. futbolero, güey, ¿De ¿no? qué- ¿De qué? Híjole, era? no sé, ahí sí no Concepción, sé, no me güey. acuerdo. Híjole, no sé, ahí sí la verdad. güey, no. Pero bueno, era muy futbolero, igual Sí, que exacto, muchos sí, otros. sí, porque por cierto, autores. Matías Eliker, tú Ah, lo sí, conoces, ¿no? sí, Que sí. es un poeta que publicamos en Operación Marte, que es bravísimo, él es de la U. De la U. De la U de Chile. Ah, y es Manuel. Manuel Illanes, que les del mandamos saludos a ellos antagónico, dos, que ajá. es Colo-Colo, ¿no? Exacto, Sí. ¿no? Y que son así de, ¿cómo se dicen? Burritos o ¿cómo No, se zorritas. Las madres son los de U de Los Chile. de U y las zorras son los las de Colo-Colo. Colo-Colo. Sí, no, también un Genial, clásico tremendo. maravilloso, ya, ajá, el sí, clásico por supuesto. chileno. Bueno, un poco como recapitulando, Ajá. el asunto es que, y volviendo un poco al tema de el fútbol no tiene la culpa. Exacto. Ahora Es sí, que como dice ese- Miguel Ríos, no. el rock no tiene la culpa, No, y es que- tampoco el fútbol tiene la culpa. Lo decías tú, Pedro, al principio de la cuestión de cómo se sataniza, ¿no? O sea, el fútbol y la incidencia que puede tener en nuestro desarrollo social, güey, Así es. ¿no? Pero al final lo vemos, lo comentabas con cuáles son los equipos que exportan jugadores, ¿no? Pachuca, Atlas, ¿no? Pumas, Pumas, que y generan Chivas, cantera, ¿no? dejemos, Chivas, pero porque sí. ahorita ha tenido un espacio muy seco, ¿no? Pero vamos a dejarlo Vamos a Chivas, ¿no? dejarlo. Es que yo soy atlista, parcero. Se lo compramos. Tengo que odiar a Ya Guadalajara. sé, pero mira, Chivas es el equipo con más seguidores, no digo el más popular, porque Pero sí es con más porque seguidores, ajá, cuando, o sea. para mí cuando utilizamos el término popular tiene que ser, sí, mucha gente, pero viva. Y yo la gente de Guadalajara no le veo mucha vitalidad. Ah, claro, sí, Entonces, sí, por No, supuesto. además yo el creo más que numeroso. mucha aficionado del Guadalajara Es de moda. es Villamelón. Ah, O sí. sea, va perdiendo Chivas, hace una mala temporada y todo el mundo no lo reconoce. Sí. Gana, ahora sí soy de Chivas y salen sus Claro, playeras a la sí, calle. sí, Chivas, sí, hermanos, salen ¿no? con su tatuaje de Matías Almeida, Almeida, sí, sí, hecho sí, y todo el sí. pedo, ajá, claro. Así, con la carita de Cristo, por eso Matías Ajá, güey. Almeida. Ahora, Sí. lo comentaba por el aspecto de que, por ejemplo, qué atención mediáticamente hablando recibe, por ejemplo, el Pachuca No, en lugar no, del no. América. ¿No? Que no genera nada de cantera, No, que no produce nada para el fútbol No, como tal digo, nacional, ¿no? Imagínate si América hubiera ganado en 2007 contra Arsenal, la Sudamericana, que no, perdió bueno. aquí, ¿no? Sí, en el Azteca le ajá. dieron acá. Ajá, sí, claro. todo. Claro. No, el de ida fue en el Azteca y El perdieron de- allá en ajá, cancha de perdieron, Racing. ajá, claro, Por sí, cierto, sí. Arsenal, que es un equipo muy chico Ajá, del barrio sí, de sí, Sarandí, sí. Argentina, tuvo que pedir cancha prestada a Racing. Sí. Ahí en Avellaneda para meter a más de 30,000 aficionados. Creo Ajá. que fueron todos los hinchas de Sí, Arsenal claro, ese sí, día. y en la anterior están competición, todos,
todas las Perdieron contra un federaciones. equipo japonés, ¿no? O chino, no me acuerdo. Ah, pero es nadie en el conocía. mundial, Mundial de ¿no? clubes. El Mundial de Mundial clubes, de ¿no? Bueno, sí, y un año antes de eso, Pachuca gana la Sudamericana y como si nada, ¿no? Ajá, claro, No, exacto. bueno. Sí, entonces, precisamente es eso. O sea, ahorita el que pasó, por ejemplo, lo de Maluma, ¿no? Maluma. Es que siempre, Sí, ¿no? siempre lo confundo lo con, mismo, güey, ¿no? con Marama, que es un grupo músico argentino, igual como de cumbia, no sé. Alguna babada Pero así, los güey. confundo, ¿eh? No, por eso no sé, dije Maluma o Sí, Marama, la no misma. tengo idea. Pero, o sea, ¿cómo sale, güey, no? Con la cuestión de Albert Camus, ¿no? Ajá. Y sube su fotografía y se arma un desmadre, güey, ¿no? Cuando ni siquiera hay una trascendencia ni musical, No, ni ¿quién una es ese relevancia de la tipo? conexión ¿Tú crees que artística Maluma hay leyó entre- ese libro? Exacto, para nada, ¿Y güey. sabe quién es el que está en la Para portada? nada, y no bueno. tiene ni puta idea de nada, güey. No, o sea, ese es otro mal, güey, en el mundo que hay que eliminar, parcero. O sea, Exacto, o sea, pero el problema es, o sea, lo que sorprende, bueno, no sorprende porque no somos ingenuos, Ajá. pero lo que sí llama la atención en ese sentido es qué tanto auge tiene socialmente hablando. Ah, bueno, sí ¿No? es el más escuchado, ¿no? Hoy en Exacto, día, güey. sí. Y qué tanta peso tiene el desarrollo de esa música tan pobre y tan mediocre, güey, en esta sociedad, güey. Sí, eso es preocupante, ¿no? Es que igual como un fútbol pobre que es el que más Ajá, vende, ¿no? exacto. O sea, Sí, sí, o sea, no, o sea, realmente yo creo que, por ejemplo, en el caso de Maluma, ¿no? Su producción es muy pobre en cuanto a lírica, Ajá. ¿no? No tiene En cuanto nada. a musicalmente hablando, pues es pobrísima. El tipo, pues simplemente es un cabrón que te puedes encontrar en cualquier gimnasio de la Ciudad de México, en Sí. cualquier ciudad, ¿no? Esos de Este, Tlalpan que mediamente pagas mamado. 1,000 pesos por año. Sí, exactamente. Por el Y metro que, portal. y que solamente tiene una casa productora detrás de él haciéndole videos. Ajá. Y más allá de eso, no tiene ningún discurso ¿Qué social, dicen ¿no? O sus sea, músicas, dice puras parcero? barrabasadas, o sea, Ajá, Sí, sí, o sea, o sea, pero- no estamos en contra de la música latina porque es no, riquísima. obviamente. No, De hecho, por para ejemplo, nada. estos tipos Calle 13, ojalá hasta pudiera ser parte del soundtrack, ¿no? Tiene una canción que se llama El Aguante, ok. ¿no? Ajá, que es nuestra, sí, exacto. nuestro podcast. Y es Nuestro digo, al menos título. Calle 13 podrán criticarle más, pero tiene un poco más que Maluma en cuanto al Podría. mensaje que quiere decir. No, yo no soy fan ni Sí, nada. no, yo pero- tampoco. pero- Claro, sí, no, pero por ejemplo, o sea, tú lo comentabas el otro día en una anécdota, güey, ¿no? Donde, o sea, tú llegas a una reunión, ¿no, parcero? Así es. Y a ver, cuéntala mejor tú, güey. Ajá, güey. Refiriéndote a lo del reggaetón. Ajá, ok. exacto, sí, güey. Voy con un amigo. Es a lo un- mismo, ¿no? a- Maluma no, es reggaetón, voy a ¿no? un- Sí, no. Ni idea. pero yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, hay que sentirnos orgullosos de no saber eso. Voy a un La grupo neta, que se güey. llama- A veces se la llama- ignorancia te Ajá, saca. güey, sí, a huevo. Cierta ignorancia. Hay un lugar conocido, el Pata Negra, ¿no? Ok, Ahí en ajá. la Condesa. Un amigo Sí, sí, me invita, vamos, estamos cotorreando y así como a las 2 de la mañana, todo el mundo empieza a bailar una rola que yo jamás había escuchado en mi corta vida. Ajá, claro, sí, sí. Y de sí. repente digo, ¿qué cosa es lo que está cantando toda la gente del Pata Negra? Y era una rola de reggaetón, güey. No solamente la bailaban, sino que la cantaban. Ah, La coreaban. La coreaban. ¿no? Y yo me Incitaban, sentí ¿no? fuera del lugar porque dije, güey, yo estoy mal. ¿O qué Ellos, pedo? ellos están bien. Ajá. Lo único que decidí fue irme de ahí. Sí, Y no porque yo sea una persona que me sienta mucho más que alguien. No, simplemente porque yo sentía que era No era tu espacio. no era mi espacio. Y siento que este tipo de género musical y también como no solamente la música, sino también otro tipo de cultura que Ajá. es la literatura, Claro. el cine, cine, el o fútbol. sea, Yo ahorita cualquier voy a hacer mi expresión, intervención. ajá, Visuales. han ajá. permeado a la sociedad de una manera equivocada. Es decir, la gente sigue tendencias equivocadas y eso lo hacen parte de su cotidianeidad, ¿no? Claro. Y eso es lo que realmente a mí ese día me lastimó. O sea, yo me acabé yendo de ahí porque no me sentía parte de eso. Totalmente. Yo te entiendo y regresando al tema de fútbol. Ajá. Yo no puedo estar en otro lugar en el estadio, cuando voy al estadio, que no sea con la barra, ¿no? Porque Ah, claro. yo sí, no sí, sí. puedo estar sentado viendo un partido de fútbol. Digo, en ese caso mejor no gasto en un boleto y me quedo en casa. Y lo veo de una Sí, mejor güey. manera. O sea, el fútbol para mí tiene que ser algo vívido. Pero me ha tocado ver cómo a la gente le cuesta trabajo organizarse. Sí, una barra brava, pues sí, está más organizada, ya tiene y le salen los cantos. Pero, Ajá. por ejemplo, cuando juega la selección, ¿cuándo has escuchado algún cántico, salvo el grito de puto, que es una palabra de 2 sílabas que cualquier persona
puede pronunciar, Claro, ¿no? De ahí en puede fuera, de ahí en fuera ¿qué canto así? Y vaya que en México hay repertorio para hacer canciones y para apoyar al equipo, nunca lo vas a ver, ¿no? Claro, En el sí, ¿no? estadio, Incluso o sea, te demuestra esa falta y esa carencia de identidad y de creatividad. de creatividad. Que lo único que nos une No, en o el sea. fútbol, cuando estamos jugando contra otro equipo extranjero, Sí. Ajá. es el cielito lindo y el himno nacional. Ajá. ¿no? Exacto. O sea, Sí, pero en sí. realidad yo creo que nada de eso más nos identifica. No. O sea, hay también una falta de identidad en el fútbol mexicano, en donde no hay integración, donde no hay una proyección a futuro. Es individualista tanto en el Y aficionado. es que fíjate, tú lo comentabas en un inicio en el aspecto de que, o sea, el fútbol es una industria al final. ¿no? Totalmente. Perdonen. Sí. Pero yo que generalmente saco referencia siempre hablando del deporte de la NFL porque soy un fan del americano. Si tú te pones a pensar en lo que son los equipos del fútbol americano de la NFL, son obviamente una industria también. Sí. No, por supuesto. Pero ahí y del entretenimiento. Pero espérate, claro, Más. pero espérate, güey. Ahí lo importante y lo más chido de todo ese pedo es que en Estados Unidos los equipos, más allá de que sean como unas empresas como tal, son organizaciones. Ellos mismos se identifican como toda una organización, güey. Entonces, ¿qué significa ser una organización, güey? ¿No? Tener una incidencia incluso dentro de tu comunidad, güey, ¿no? Desarrollar jugadores, güey. O sea, Así es. ese sentido de unión tú no lo ves aquí en No, en por los, supuesto. en los No, clubes no. Y ni deportivos. lo va a ver. Ya ni son No hay- clubes no hay deportivos. clubes, no hay clubes, son- ¿no? El Atlas era el único que ya quedaba Es con el su mesa único. directiva, ¿no? Ajá. Y se ha conservado la estructura Ajá, del club, exacto. aunque la directiva ya pertenezca a la empresa Exacto, sí, de por Salinas supuesto. Pliego, Exacto, ¿no? sí, Pero sí, la sí. estructura Entonces, sigue. tú dices, güey, o sea, velo, o sea, los jugadores de la NFL, hay un draft, ¿no? En la NFL Ajá. que antecede cada temporada. Y que es un draft donde se seleccionan 250 jugadores, pero de 800,000 disponibles, güey, ¿no? Y entonces todavía después hacen los que son undrafted, ¿no? Los que no los seleccionaron, todavía tienen la posibilidad de entrar a los diferentes Cuervos. equipos, ¿no? Los Ravens tienen Los Cuervos de Baltimore. un legado de poner a ser estrellas Sí. a jugadores que nadie peló en el Son draft. como el Jaguares de Chiapas. Ajá, güey. Y entonces, a lo que voy es a que tu jugador de americano, después de que va a cumplir su ciclo o sea, como deportista, va a tener un soporte para poder desarrollarse socialmente hablando. O sea, va a tener una universidad, una carrera. ¿Por qué? Sí. Porque todos los jugadores de la NFL vienen de una universidad, güey. Claro. Hay un montón de problemas, no me confundan. O sea, hay un montón de mierda también Sí, entre drogas los y jóvenes. mil Pero cosas. ahí es lo que voy. O sea, ¿qué hace un equipo de la NFL con un chico problemático? Tienen programas, güey, ¿no? O sea, tienen una infinidad. O sea, un novato antes de empezar la temporada de la NFL, güey, tiene un seminario, güey, de 4 semanas donde está día con día le están dando cosas de cómo adaptarse a la NFL, de qué va a hacer porque ya va a tener un contrato la parte millonario, bla, 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 psicológica ¿no? también. Entonces, Sí, porque va a ganar millones. exacto, Sí, entonces es que no se todo lo un arte. gaste en Es alcohol toda- y Ajá, prostitutas, güey, ¿no? como hacen los futbolistas Como Julio mexicanos. César Chávez. Ándale, Julio César Chávez. Como Giovanni, O como ¿no? Giovanni, O sea, güey. entonces, es eso, güey, ¿no? Te demuestra lo que hay detrás, güey, del simple hecho de que del deporte tan bello que es. Es toda una organización que tiene una incidencia dentro de la sociedad, Sí, ¿no? sí, exacto, ¿no? Digo, también el caso de Argentina a mí es el que me resulta más paradigmático en ese aspecto. Hay una película que recomiendo a todos nuestros escuchas y a ustedes por si no la Ajá. han visto, del director de cine argentino Campanella, que es muy conocido por El claro. secreto de sus ojos, Ajá, que también habla exacto. mucho sobre Sí, fútbol. Sí, sí, José María Campanella, no. No, Juan José. Juan José Campanella, sí, exacto. Esta película es de sus primeras, igual, sí, siempre con Ricardo Darín, Ajá. Luna Que de es su base, Avellaneda, ¿no? Ajá. que presente habla de un club social y deportivo, no propiamente de fútbol, pero se ve cómo están compuestos los clubes en Argentina, cómo nacieron desde principios del siglo estos Ajá. clubes sociales y deportivos que dan una identidad barrial, que generan, o sea, dice acá la gente de México, que a veces no se explican por qué en Argentina son tan apasionados, por qué se matan, bueno, porque hay una identidad impregnada en la personalidad de cada individuo, que Ajá. se hace colectiva, pero no es así algo tan simple, es algo que ya tiene que años, o sea, tienen lo que los gringos llaman el grassroots, Ajá. esa unión con tu comunidad, Claro, que la vas a defender a muerte. Sí, en México no exacto, hay, o sí, sea, sí, sí sí. llegan a haber actos esporádicos de violencia, pero son muy bobos, ¿no? Así Claro. como si chocan dos micros y se agarran a golpes, ¿no? Sí, Que sí, porque sí. anotó el América y el de Pumas se enojó y ya se agarraron. Sí, no, claro. Nada que ver con lo que hay en Con lo que Argentina. sucede en las Ajá. hinchadas Y volvemos a la sudamericanas, comunidad, ¿no? Claro, sí, incluso
la del Boca es el jugador número 12. La 12, ¿no? sí. La 12, pues, Ajá. ¿no? O sea, lo que pasa es que los halcones marinos de Seattle en la NFL es el jugador número 12 también Mira. la gente, porque... Un grupo de animación, sí. O sea, ¿cómo se llama? la NFL los ha multado para que le bajen el volumen a los decibeles que hacen en su estadio de Ajá. locales, güey, ¿no? Vaya. El ruidero que hacen, güey. Sí. Pero en la Boca es la 12. Sí. ¿No? Y sí, la cultura obviamente Claro. detrás es mucho más compleja, porque o sea, los argentinos se matan por usar la albiceleste, Sí. por portar Sí, las sí. selecciones, toda esta bola de pendejos que fueron a las confederaciones y la Copa de Oro, no mames, güey, ¿no? O Sí, sea, no, de risa. y entonces, socialmente hablando, te refleja luego lo podrido que está todo el pedo, güey, A ver, Así es. ¿no? Ajá. ¿qué le hace falta al fútbol mexicano para cambiar radicalmente y ser realmente una liga competitiva a nivel de otros países, tanto sudamericanos como europeos, en cuanto a las directivas y a la idiosincrasia del jugador del fútbol mexicano? O sea, ¿qué le hace Ok. falta? Yo veo al fútbol mexicano como un millennial. Es decir, se pensaría que ya es maduro por el tiempo que lleva, por la tradición, por Por muchas la cosas. historia. Pero por lo todo. ves así a nivel mental, a nivel comportamiento, a nivel ético. Y lo que le falta es madurez al fútbol mexicano. Ok. Pero sí, sin sonar pesimista, yo creo que ya se le fue el tren, como dirían, Ajá. para agarrar esa madurez. Coloquialmente hablando. Y aún así la madurez tampoco es garantía de, como De dice la frase, trascendencia o de desarrollo, ¿no? lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Argentina es un país que maduró futbolísticamente y que se estancó, ¿no? Ahorita sufre está mucho, estancado, sí, ahorita sufre mucho. No ha ganado claro. nada. Sí, no. Pero México no veo que pueda agarrar el barco de la madurez, sobre todo con los temas que ya mencionábamos, jugadores Claro. indisciplinados, directivos corruptos, Claro, un sí, negocio. sí, una estructura dañada, ¿no? Así es, Por medios. completo. Ajá, ya no tarda en venir esta medida que hubo en Argentina de el pago por evento en el fútbol. Ya, Claro, sí. sí. ¿Creen que México tendría que voltear al fútbol de Estados Unidos para un poco reorganizar Orientarse. su ingeniería en cuanto Fíjate a la que- administración y a la logística y al O sea, crecimiento? ahora sí que, o sea, en palabras del poeta francés Rimbaud o de Bolaño. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. ¿Cómo, tú sabes cómo se pronuncia? Alfredo Rimbaud. Rimbaud. Arthur Rimbaud. Bueno, lo vamos a decir No, mal, siempre pero- estoy yo, parcero. no importa. Pero, ¿Pero en cuál de sus novelas? ¿En cuál de sus libros? no, él tiene una frase maravillosa donde dice reinventar el amor, güey, ¿no? Entonces, para mí sería como reinventar la estructura completa desde la producción de jugadores, los organismos, los directivos, los ¿A qué voy? aficionados, güey. Vamos a ver al aficionado O sea- como un consumidor, porque lo es a fin de Ajá. cuentas. Pero ¿qué pasa en México? Tú vas a un supermercado y buscas un jugo envasado Ajá, y ves la cantidad estratosférica de azúcar que tiene y unos nutrimentos muy bajos. ajá. Yo que, bueno, alguna vez fui por ahí a Canadá, me acuerdo que los jugos tenían mínimo 2 gramos de proteína, no tanta azúcar y un contenido más rico. Ajá. Yo creo que también tiene que ver la exigencia del aficionado como consumidor. Ah, también, claro. Porque, ¿qué pasa cada 4 años? Compramos el humo que nos venden las televisoras, los técnicos, los jugadores, y estamos comprando playeritas, entradas al estadio, teles más grandes para ver Claro. fracasos igual de pequeños que cada 4 Sí, años. Sí, claro, Tendría- o esta cuestión del, por ejemplo, el ejemplo perfecto de la Copa la Copa de Sí. Oro realizada cada 2 años. Pues sí. No, o sea, es para ¿Qué el, aporta ajá. el fútbol? Y como dices, o sea, el aficionado, o sea, como aficionado, ¿qué chingados te importa ir a ver un México Salvador, güey? O un México Martinica, güey, un Honduras. México Claro. Jamaica que acaba de pasar, Curazao, ¿no? por Dios, eso Ajá, sabe cómo está perder, lastimoso, por o favor, sea. güey, ¿no? O sea, contra la poderosa República del San Vicente. ¿no? Ajá, güey, sí, no mames, güey. Trinidad y Tobago. Sí, no mames, Y no es por menospreciar estas No, pero son países, tan solo equipos, pero- demográficamente son pequeños. ¿Qué puedes O sea, esperar a nivel deportivo? No, Tendría que y caerle- por ejemplo, o sea, o Qué sea, valientes es de reconocerle. claro, esa ¿no? selección. por supuesto. Lo que pasó ahora hace poco en la liga en el fútbol mexicano de que ya no se va a la Libertadores a nivel club. Ah, sí, también ¿no? fue una cuestión de Es otro retroceso, güey, en el retroceso, nivel sí. de exigencia, de medirte con clubes sudamericanos donde el fútbol es otra cosa, ¿no? Se vive de Etcétera. otra manera. ¿Qué figura, güey, no? De autoridad ahí tiene esa capacidad de decisión, o la federación. Claro. Y es un asco y está completamente podrida, güey. O sea, Entonces- y tú ves a Decio de María hablando como un imbécil, güey. Porque Oiga, ese es un imbécil, güey, ¿no? Sí, Entonces- sí, el que me digas de eso. Sí, Tendría o sea, que- deberías de estar tú o tú, Padre Santo. Yo
Yo dónde firmo, güey. No, yo no, güey, yo no, pero ustedes sí, güey. Ustedes. Me interesa ganar mucho dinero en este momento. Yo también, no. Tendría que caerle un meteorito como en la era mesozoica a la Federación Mexicana de Fútbol para que pudiera renacer. Así, cortar de tajo y empezar de cero. Porque de otra manera, si no resuelves el trasfondo de tu estructura, no vas a resolver el desarrollo de tu evolución, güey. No, es Ahora lógica, tomaron güey. medidas con la dirigencia de los árbitros, olvidé el nombre. Sí, la comisión de árbitros. La comisión de árbitros, ¿no? Comisión de Claro, ¿no? Y su arbitraje, huelga ajá. por- Y entró este personaje, Bricio, Sí, Arturo Bricio, claro. ya, Bricio ajá. ya dirigirlo. Digamos que a lo mejor se le da un poco de credibilidad. Esperamos que sanee ese rollo, ¿no? Viene de Televisa, a lo mejor no es su mejor referente, pero creo que a lo mejor pudiera haber una limpia ahí en el asunto de los árbitros. ¿Qué tendrá que pasar en la Federación Mexicana de Fútbol? Lo que pasa es que igual suena como que muy práctico, ¿no? Decir un cortacabezas, ¿no? Y reestructura, No, pero... ¿quién las va a cortar? Ajá, exacto. O sea, ¿Y quién las va a es un ente sustituir, güey? ¿No? autónomo, sí. ¿No? ¿A quién Entonces... traes? Y para meter un poco en contexto, vean lo complicado que es un tema como este con el fútbol. O sea, Sí, claro. podríamos abrir una pregunta al público y ojalá esperamos sus comentarios y respuestas. Exacto, Sí, eso sí. me gusta. Invita Si para lo- que haya esa interacción y esa Si reciprocidad. consideran que el fútbol es un asunto público, ¿y qué facetas de lo público? No nos vamos a Ajá. meter en temas gubernamentales porque ningún país que yo sepa esté regulado gubernamentalmente, ¿no? Incluso el Ajá. mismo Menotti ha hecho esbozos de proponer que el Estado regule ciertos aspectos del fútbol, como, Ok. bueno, en la parte institucional, empresarial, pero no más, Ok, ¿no? ajá. Bueno, a lo que voy, en esta evolución que necesita el fútbol mexicano, yo tendría que investigarlo más, ahorita lo suelto un poco a bote pronto, pero creo que una iniciativa que espero que dé frutos es esta que propuso Rafa Márquez, volvemos a Rafa Márquez. ¿Quién más? Lo de La los Asociación de jugadores. Futbolistas. Claro. Le voy a citar un ejemplo, no, voy al caso del fútbol chileno. Existe el Sindicato Nacional Ahí de está, Futbolistas güey. Profesionales de Chile y vean que dónde está Chile hoy en día. ¿no? Claro, Argentina güey, ganó una Copa claro, América. claro. Es un equipo Volvió a las es un gloriosas equipo selecciones aztecas. autogestivo porque trajeron a Pizzi que fue un petardo en León y ahorita claro. lo está dirigiendo al Pero- mismo nivel de competitividad. Claro, pero él, o sea, Pizzi, güey, le dio una continuidad a lo que hizo Sampaoli, güey. Así es. Y Sampaoli a lo que hizo ¿Quién estaba antes, güey? Ay, no, ¿Bielsa? No. No, No, fue no, Bielsa, no, fue- no, 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 será este- Bielsa, ¿no? Sí, era Bielsa, parcero. Seguro- no, sí, Bielsa, Sí, fue Bielsa, Sampaoli. Y Sí. le han dado continuidad, ¿no? Y si tú lo ves en retrospectiva, güey, o poniendo, digamos, el comparativo con México, o sea, acá el Piojo Herrera, el Chepo de la Torre, el que no sabía hablar ni español, ¿no? Y los interinatos, los que solo un día o para un partido, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una continuidad, no se le da una continuidad y hasta llegar al punto de la incongruencia con Juan Carlos Osorio, ¿no? Que no conoce, ¿no? O sea, y que además, repito, o sea, como... Que él en particular no conoce el fútbol mexicano. No, y aparte no, No o sea, tiene no la- sabe. No tiene el carácter para llevar adelante a una selección de México carente de mentalidad, de un espíritu de ganador, incluso de técnica. técnica. Lo que hablábamos o al sea, principio. Cambia de posición a los jugadores porque él está acostumbrado en un fútbol ambidiestro como el europeo, donde puedes sin problema hacer un perfil cambiado, pero acá en México, donde están muy limitados en esa parte, bueno. Si tú son- tuvieras claro. el poder de decisión, Ajá. Pedro Valdano, No. ¿a quién pondrías de director técnico de la selección Ah, me mexicana? van a odiar y vamos a acabar con la audiencia del programa. No, tú échalo. Ellos te van a comprender. Ok, se van a comprender. A mí me gustaría me gustaría ver. El Chelis. No, es Te bueno. estoy bromeando, Padre Santo, te estoy A bromeando. Tomás Boy. Ok. Tomás Boy, les voy a decir por qué. Ajá. Sí, pecheó. Yo soy uno de los que te voy a odiar, güey. En el 86. Se esperaba más de él. Un jugadorazo en Tigres, un jugador muy técnico. Pero ya hablando como mister, como director técnico, a mí me gusta cómo juegan los equipos que ha dirigido. Yo soy más de. A mí me convence más el buen juego que el resultado. Claro, el Yo resultado también. es importantísimo. Yo también soy más Es de buen importantísimo. Pero es que entonces Osorio ha cumplido eso. No. Dices. No, o porque sea, Osorio él- es resultadista, no juega nada. Así es. no, pero finalmente Tomás Boy tampoco obtendría resultados. Pero haría jugar bien un equipo. Pero los resultados,
Estoy de acuerdo, pero yo tampoco soy resultadista. No me baso en tampoco. resultados. Porque aquí al Pero final de cuentas lo que estás voy a- ¿Te buscando. gustaría en ánimo. jugar bonito pero que te goleen 7-0? No creo que Es que pase si, eso. a No ver, creo que si pase juegas eso. bonito es 99% menos probable de que te golen 7-0. Exactamente, no pasa. O sea, ¿por qué vas a jugar No. bonito, güey? Defensivamente. Tomás Boy tiene un estilo. ¿No? Ya, imagínate. Ok. Bueno, yo voy a decir por qué Tomás Boy, por qué voy a defender mi postura de Tomás Boy. Yo siento que es un hombre que conoce el fútbol mexicano y que es un rostro del fútbol mexicano, así. Que lo ha jugado, que lo ha pateado, que lo ha respirado. Ajá. Y siento que es de los pocos que quedan que plasmaría lo que es el fútbol mexicano. Aunque nos goleen por ahí 5-0, pero jugando al estilo mexicano, no que nos vengan a poner recetas de no sabemos De dónde, Inglaterra. que no pegan acá. Claro, yo pondría a Bucetich, güey. Ah, yo también. Bueno, Yo sí, pondría, yo pondría- yo pondría a Buche. Sí, a huevo, a huevo. Y más que nada porque al final de cuentas abogo por esta parte que dice Pedro del buen juego. El Al buen estilo juego. mexicano. Y Buse da Güey, resultados, sí. pero él siento que tendría todas las armas, güey. Porque aparte es un tipazo como director, Sí, güey. como ¿no? es una Toda buena la persona, integridad, güey. güey, etcétera. Muy Ajá. pulcro. Y entonces siento que él sí podría tener las armas completas para encaminar a una evolución y a un desarrollo Totalmente. del juego. Sí, como pensando a tal. mediano y largo plazo, Exacto. porque acá se piensa en cada Güey, 4 o sea, años. a Yo Buse- sacaría a Osorio mañana mismo y pondría a Bucetich. A ver. No siento que sea la solución. Yo, para mí, Osorio. ¿Sabes cuándo se va a ir Osorio? En los octavos de final de Rusia. Porque México. No, No, importa en bueno, qué año. ya tiene contrato hasta Rusia, entonces no se va a ir Osorio. Y de hecho no sería sano Bueno, sacarlo pero ahorita. el ejemplo era hipotético. Híjole, de que tuviéramos el bueno, poder si para ver esa no, cosa. ya lo sacaba. Si me dijeras, voy a sacar a Osorio y voy a meter a Buse, o sea, yo mañana lo firmo. Sí. O sea, Bueno, yo así, sí. ¿sabes Yo qué? no, porque De esa- queda poco tiempo. ¿Cuántos partidos quedan del hexagonal final? Yo creo que unos 3. No recuerdo, la verdad. No Pero sigo ¿qué te va a dar mucho mejor selección. resultado? ¿Seguir con Osorio o cambiarlo por Buse, por ejemplo? Es que ¿no? entiendo por qué lo dices en el aspecto de que, De la continuidad. ya llevas una continuidad. Pero y que ¿cuál además, continuidad va a generar Osorio? No, pero además. ¿Sus güey, rotaciones? No, ninguna. No, es que ese mira, es el ¿sabes punto. qué- ¿no? O sea, qué no sería han yo logrado como nada. directivo? No, tiene continuidad. Ya tendría sí, claro. acercamientos con Bucetich o con Tuca o bueno, ahí hay una terna, hasta Almeida suena, ¿no? Ajá. Estaría preparando la transición de aquí a los octavos de final de Rusia para que llegando a los octavos y que nos eliminen como siempre, ¿no? Osorio, muchas gracias, hiciste tu mejor esfuerzo, no te lo negamos. Yo algo que no le discuto a Osorio es su ética de trabajo. Eso no, se le No, discuto. claro, pero Y pues su no. digo, sus resultados son así. Pues la ha ganado por ese equipo Ajá, chafas, o sea, claro. realmente es como cualquier boxeador que le gana A Caguachi, ¿no? a Caguachis, o sea, güey, o sea, le ganas a 20 Caguachis, Claro, dices, oye, eres un buen boxeador, no, pero ya te no, pones va a invicto, Pacquiao y te ¿no? rompe la Sí, madre, claro, entonces, claro. así es la selección mexicana, entonces, Así es. estoy de acuerdo con el parcero, yo pondría a Buse por dos cosas, una, porque es un cabrón súper ganador, Sí, ha ganado. todo. Y con toda la mentalidad. Y con todos los equipos que ha estado, ha ganado. Es un cuate muy respetuoso y que no anda con las jaladas de Tomás Boy o de Herrera. Es que es un tipo o- completamente íntegro. Sí. Es un tipo como poniéndolo en su, a lo mejor en su No, o sea, Justa no- dimensión. justa dimensión y Es súper distancia, apasionado, como el pero- entrenador de Alemania que se me va su nombre. Ah, ok. Es un tipo así, de bajo perfil, Ay, pero sí, ganador. de bajo perfil. ¿no? Sí, y exacto. trabajador Y también. trabajador. Tipo, si nos vamos a ética de trabajo, yo creo que Bucetich está igual o más arriba que Osorio. Totalmente, no, totalmente, ¿no? Sí, claro, sí. Porque finalmente Osorio ha sido entrenador de otros equipos de clubes en otros países y cuántas veces ha sido campeón No, bueno, Osorio. sí. Con Atlético Nacional. Que finalmente creo que a México, a la selección sí le hace falta un Buse o un Matosas o un Vicente Caixinha. Matos, Pedro Caixinha también sería de lujo. Además, un hombre que sí Güey, conoce. el no, fútbol no mexicano. sabes, Claro, es sí, gente, sí. Bucetich conoce el fútbol mexicano desde... Claro, güey. eso es el punto. No hay que turco perder. Mohamed. No hay que perder de el turco, exacto. güey, el turco, güey. No hay que perder de vista El rey turco. esta cultura del fútbol Mejor que se vaya al mexicano. Atlas, güey. Mejor mándamelo al Atlas, güey. No, está bien el profe Cruz ahorita. Sí, ahorita sí, güey. sí. El profe ya que se vaya. Güey, la Atlas. Sí, ya no está en la tabla de descenso. No, ya güey, pueden el cambiar. problema es que de acuerdo al ajuste que van a hacer en los la porcentajes, porcentual, el Atlas se va a meter en los últimos 6, creo. güey, Bueno, un pedo entonces que así. se quede. Y el pedo es que nos bajaron como a 6 jugadores ahora en los fichajes sí, y todo, y sí, no sí. llegó nadie nuevo, creo, Pero ahí güey. O sea, está Luisito Reyes. Que lo- sí, es pura cantera el Atlas ahorita, y eso me encanta. Sí. El torneo pasado fue pura cantera, güey. No, y Pura dieron pinche un cantera. temporadón muy bueno. La Sí, verdad. ese Esperaba un maldito poco juego más, contra el pero- Ya se Guadalajara. desenfaron en la liga, pero bueno. Sí, no bueno, fue- Ahí es donde Bueno, tipos como el profe Cruz igual ya quedan a para- deber, ¿no? O ya sea, en el para- sentido de cómo afrontarlos, güey, Claro, ¿no? O sea,
debió de salir más agresivo en ese partido contra Guadalajara. Pero bueno, esa es historia de otro tema. Ya. Sí, ya para ir cerrando, bueno, creo que fue una buena pregunta esto del técnico, porque volvemos a lo mismo. Estamos enfrentando problemas de invasión cultural por todos los flancos. Ya hablamos de Maluma, nos está invadiendo. Sí, no, ni siquiera es música propia acá, no aporta nada. Y ahora nos traen también a otro colombiano para que Maluma es colombiano, ¿no? Sí, O sea, sí, nada en contra de los colombianos, son No, tipazos, son excelentes. oye, parce. Pero traen los colombianos que no, como madre, tengo una amiga colombiana. Es más, nos decimos parceros. ¿no? El parcero Adrián, Una el amiga parcero Pedro. colombiana que es a la cual adoro porque es apasionada del fútbol, así como yo, ok, a huevo, tremenda. Y bueno, entonces, a eso vamos, ¿no? O sea, ¿para qué buscar por fuera y perder esa identidad que de alguna manera nos costó muchos años construir para que se vaya así, ¿no? O sea, Sí, por supuesto, sí, no, sí, tenemos sí, que claro. mantenerla y es lo que queremos intentar acá. Claro, sí, y de alguna manera abordar esa perspectiva, ¿no? Del entorno social, cultural que hay y que surge, ¿no? Sí, Alrededor claro. y tiene esa incidencia, bueno, Sí, en no, nuestra no, cotidianidad. Culto, no culto, lo que sea, el fútbol está Presente. en todos lados, Sí, ¿no? te guste o Es no. algo... El fútbol es una industria del entretenimiento, del deporte que genera muchísimos recursos económicos, derramas económicas en todo el mundo. Hay que aceptarlo, no es culpable de la mediocridad ni de la ignorancia Al contrario, social. lo estamos al contrario. comentando, puede tener Exacto. por supuesto, una incidencia evolutiva. Sí, claro, ya con el tiempo, con demás episodios de este podcast, vamos a ir enriqueciéndolos. Esa va a ser nuestra tarea. Vamos Claro, a sí, documentarnos, por sí, supuesto. porque yo he escuchado a algunos youtubers por ahí que se les... Eso es lo que te iba a decir. se les hace muy fácil agarrar la camarita, el micrófono y empezar a hablar de lo que no saben. Digo, sí, claro. nosotros tenemos nuestras fallas, no somos expertos, ya lo dijimos desde un principio, pero tenemos la decencia de no darles información fuera de contexto, Claro, ¿no? sí, por supuesto. Ni con sesgos así de clase, sobre todo. ¿no? Partidistas. Partidistas. Sí, o sea, y no estamos... sponsors. Sí, güey, Queremos y es ser que- buenos, no famosos, para estar Ya en tu momento. Además también ese es un tema que lo tocaste ahorita, por ejemplo, que creo que sí se debe erradicar. La cuestión política, por ejemplo, Herrera se metió en problemas políticos ahora en el Mundial por andar haciéndole promoción al los partido tweets verde, ¿no? y la sí, chingada o sea, y todo eso. Eso es corrupción, Sí, Totalmente. cuando lo quieras ver, ¿no? Cuando lo quieras Igual ver. que Márquez cuando peleó, ¿no? ¿no? Totalmente. Entonces, Con su logo del eso partido. será otro tema que podemos Claro. abordar más Fútbol y adelante, política, ¿no? bueno, parece sí, podemos sí, hacer. sí, claro. Sí, porque y infinidad ya de después, episodios. ojalá Fútbol y música. Y ya después, queridos, porque Claro. escuchas. No, sí, y por supuesto, ojalá después quienes todavía escuchen a ese maldito youtuber o parcero. ¿Cómo se llama? Sí, hasta esa información que ni queremos ya, tener. ya. Ajá. Chumel Torres. Ándale, No, ajá. mira, yo no conocí Mejor ese que tipo. escuchen el aguante, padre. Ah, mil veces. Ajá. Claro, Mira, no, yo o sea, ese Chumel tipo lo es descubrí un perdedor, porque el algoritmo psicológico de Facebook sabe que me gusta el fútbol y de repente me aparece ahí un video de ese tipo donde habla de violencia en los estadios. No, me dolió porque es un tema que a mí me gusta, que yo conozco y que he investigado de gente que sí sabe de Exacto, eso. sí, Gente sí, sí. de Argentina, gente de Inglaterra, y No, y que, documentales, claro, libros, ¿no? mil Y- cosas. Y viene este tipo a decir una serie de estupideces. No, bueno, es que claro. ese cuando abre la boca es una estupidez. o sea, Yo no lo conocía, Chumel- pero ya me di cuenta que sí. Chumel es un youtuber ahí Ajá, improvisado, como todo. X, igual que Wherever. Wherever y cuánta Sí, gente que me digas, ¿no? Sí. que finalmente son gente que ha salido. Sí, son como los nuevos así de Jordi Rosado. Claro. Sí, Sí, todos mira, esos tíos. ¡Ay, la yo del siempre- Ramón! lo he Esos son los dicho. nuevos, ¿no, güey? Son los televisos. No, devuélvanme a Adal Ramones, porque yo cuando creía haberme librado de Adal Ramones empezaron los YouTube. Ay, sí. No, devuélvanmelo, yo prefiero a Adal Ya Ramones. mejor acá el sí. segundo círculo del infierno en lugar del quinto, No, de ¿verdad? hecho, de hecho, muchos youtubers son televisos que se hacen Claro, pasar por youtubers claro, como claro. de cualquier gente. Sí, Entonces, el Wherever es televiso, o sea, Claro. finalmente él son empezó chapulines Televisa. porque saben que el barco de la televisión se está Exacto. hundiendo, entonces están Entonces, pasando a la exacto. lancha del internet. Claro. Y sí, llevan sí, su propia mediocridad a las redes Y sociales. lo peor es que y- tiene más alcance. Sí, y ahí, bueno, Y también. lo peor es que llevas esas tácticas primitivas, burdas, asquerosas, televisivas Sí. a un medio que es mucho más Que se consideraba un poco más... Alternativo. más libre, Y más, más libre, ¿no? ¿no? Ajá, y que, A mí, y que por aparte, ejemplo... o sea, haciendo las cosas bien en ese sentido, te funciona para un montón Sí. de, o No, sea, muchos potencializa fines. muchas cosas, virtudes colectivas, individuales, etc. conciencias, que es lo peor. Conciencias, Ya claro. hablaremos en su momento Claro. del fútbol y la Por el conciencia. momento, Bueno, muchachos,
Nuestro productor nos está diciendo que ya se terminó el ya tiempo nos de seguir despedimos. en el aguante. Ya se acabaron Es las que chelas. lo que sobra aquí es aguante, entonces Sí. tenemos otros 90 minutos hablando. Exacto, sí. Tiempos extra y penales. Exacto, sí. O como dirían, el último minuto también tiene 60 segundos. Claro. ¿no? Entonces, Exactamente. antes, digamos, ya nada más de ya lanzar la despedida, otra vez hay que recordar dónde nos pueden encontrar y todo, parceros. Entonces, en iTunes, iBooks y YouTube nos pueden hallar como El Aguante. En Facebook, Twitter e Instagram, @Operación Marte. Nuestro sitio web es www.operacionmarte.mx. También invitarlos para que escuchen nuestros otros podcasts. El canal oficial se llama La Tribu y ahí pueden encontrar Mex City Punk y Lo-Fi Bajo el Radar, igual en iTunes, iBooks y YouTube. Exacto. Es nuestro universo de contenido. Exacto. Se van a divertir mucho. O puede que no, pero. Pero vuélvanse adictos, Pero bueno, consume adictos. Operación Marte. Escríbanos, critíquenos, hagan. Si van a consumir algo, destrócenos. consuman arte, por favor. Sí, escríbanos, vale, ¿no? escríbanos al aguante @operacionmarte.mx. También a contacto @operacionmarte.mx. Perfecto, parceros. Nos vamos, nos escuchamos a la que sigue. Chao.